Quiero invitar a Sofía que pase aquí rapidito. Sofía, acércate aquí conmigo para ser mejor, explicarme mejor. Sara Sofía. Sara Sofía, ella está en la iglesia familiar desde sus 8 añitos. Yo conozco antes de 8, pero desde 8, 9, ella empezó a congregarse en la iglesia. Ha estado en el grupo de los niños desde pequeña. Ahora ella ya está en el grado 8, octavo grado. Ya tiene 13 años, no se cree que es muy adulta, no sé qué, pero bueno. Está en middle school. Y les voy a pedir a todos ustedes que necesiten ese programa en tu mano ahorita. Todos necesitan ese programa. Si tú no tienes, alza tu mano rápidamente. Tenemos 1 minuto y alguien corriendo, por favor, ayúdeme allá atrás, caballero, ayúdeme para compartir aquí. Ayúdeme, Nelson, ayúdame eso. Necesitamos programa. Toma tu bolígrafo, tu lapicero en tu mano que está ahí enfrente. Todos con el programa para que tú no pases vergüenza. Más te vale tener tu programa. Okay. Oh, no, señora, apunta ahí para mí. No. Toma tu programa. Los hombres tienen esa manía de decir, tú escribe y yo aprendo para nosotros. ¿Qué es eso? No queremos ver los hombres tomando nota hoy. Toma tu programa y en la parte de atrás hay 3 círculos que está aquí. ¿Ven los 3 círculos? Entonces prepárate para llenar los 3 círculos que te vamos a dar ahorita a través de Sara Sofía. Los 3 círculos que están ahí no es nada más y nada menos que una herramienta evangelística creada en casa hace algunos años atrás por Pastor Jimmy. Es una forma de tener conversaciones cristianas con la gente. Los 3 círculos. Entonces, ella va a hablar de los 3 círculos y cada vez que tú ves la palabra que aparece en el medio, tú tienes que escribir en el círculo. Va a aparecer en la pantalla. Todos los domingos va a venir alguien aquí, quizás un niño de 4 años de edad, un adolescente, una persona mayor, y nos va a enseñar acerca de los 3 círculos. ¿Ustedes están listos para tomar notas? Amén. Ok, Sara Sofía, cuéntanos. Bueno, muy buenos días. Quisiera hablarles a ustedes sobre los 3 círculos. Vamos a empezar con el primer círculo, que es el diseño de Dios. Tome nota, diseño de Dios, escribe ahí. ¿Qué es el diseño de Dios? Que Él creó todo perfecto. Dios creó todo perfecto. La naturaleza, la familia, pero específicamente el hombre. Pero el hombre desobedeció y cayó en lo que es el pecado. Pecado, otra palabra para escribir ahí. A lo que lo dirige a él hacia el quebrantamiento. Segundo círculo, quebrantamiento. Oye, los veo juiciosos desde aquí. Pero el Señor nos ama tanto y nos perdona que Él nos lleva hacia lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que su Hijo Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al 3er día. Pero no hay ningún propósito al Evangelio si no crees y tienes fe en Él. Por eso es muy importante creer y arrepentirse. Creer y arrepentirse. ¿Lo escribiste? Y convertirlo en su prioridad. Ahora, cuando sigues estos pasos, te devuelves al primer círculo, que es el diseño de Dios. Ahora que el hombre tiene conocimiento y cree en esto, llegará al perfecto diseño de Dios. Ahora, quiero que piensen, ¿en cuál de estos círculos caes tú? ¿Escuchaste? ¿En cuál de estos círculos tú te encuentras?
Podemos dar un aplauso a Sara Sofía. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Muy bien. Todo domingo alguien va a estar aquí. Y tú tienes que saber en cuál de su círculo tú estás. Queremos que tú aprendas acerca del Evangelio y que tú aprendas acerca de esta herramienta para compartir con alguien. En la carta de Pablo a los Gálatas. Ahora, cuando tú escuchas la palabra los Gálatas, es como unas personas que la primera vez que me conocieron me decían, oh, tú eres un brasileño, entonces tú eres un carioca. Y le dije, no, yo no soy carioca. Entonces las personas piensan que todos los brasileños son carioca, ¿no? Como piensan que todo brasileño sabe bailar samba. Como piensa que todo brasileño sabe jugar fútbol. Ese es un mito. Entonces se llama a los brasileños de carioca. Pero un carioca es una persona que nace en Río de Janeiro. Si tú naces en Río de Janeiro, tú eres un carioca. Si tú naces en el sur de Brasil, tú eres un gaúcho. Si tú naces en Manaus, donde yo nací, tú eres un manauara. Si tú naces en Bogotá, tú eres un rolo. Si tú naces en Cali, tú eres un caleño. Entonces, para poder entender por qué la carta se llama Gálatas, tú tienes que entender que Gálatas son las personas de la región de Galacia. Pablo llega a esa región con Bernabé, planta la iglesia, se van, y luego él empieza a escuchar que los hermanos de la región de Galicia, que son los Gálatas, las personas que viven ahí, se estaban desviando de la fe en el Evangelio. Empezó a llegar otro evangelio, falsos apóstolos, falsas enseñanzas. Entonces el apóstolo San Pablo escribe la carta a los Gálatas, a los hermanos que viven en esta región de Galacia. Ellos, los Gálatas, son los destinatarios de la carta. La carta va dirigida a ellos. ¿Cuál fue el propósito de la carta? Bueno, propósito de la carta, el propósito principal, para corregir las falsas enseñanzas que estaba ocurriendo entre los hermanos. Gálatas era conocido como la carta magna de la iglesia en aquella época. Es una carta muy hermosa. Te va a encantar navegar por ella. Vamos a estar en ella durante 6 semanas estudiando esta hermosa carta escrita a los hermanos de Gálatas. Había un grupo, que ese grupo vamos a escuchar de ellos durante toda nuestra jornada, llamado los judaizantes. No te olvides de esa palabra, judaizantes. Los judaizantes eran judíos convertidos al cristianismo. Judíos que se convirtieron al cristianismo. Y en esa región donde vivían los Gálatas, que eran los judíos, también vivían los gentiles. Ahora, cuando tú escuchas la palabra gentiles, ¿qué es un gentil? No es nada más y nada menos una persona que no es un judío. Tú y yo somos gentiles. No somos judíos, somos gentiles. Somos de otras nacionalidades. Entonces ahí en la región vivían judíos y gentiles. Algunos judíos se convirtieron a la fe cristiana. Algunos gentiles se convirtieron a la fe cristiana. Estos judíos convertidos dijeron no. Para poder ser un cristiano, tú tienes que primero ser un judío. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que practicar la ley de Moisés, que incluye la circuncisión. Quiere decir, si tú eres un viejito así como yo ya, y tú eres un gentil, te convierte al cristianismo, el judaizante dice, no, tú no eres cristiano, tú no eres salvo hasta que puedas pasar
por la tijera. Imagínate tú, a los 60 y algo de años, que ahora te quieres circuncidar porque si tú no eres creyente. Yo prefiero quedarme sin ser salvo. Pero en ese dolor yo no entro. Y los judaizantes decían, no puede ser salvo, no puede ser cristiano si no cumple la ley. Imagínate tú. Entonces ellos eran los judaizantes que querían que los gentios participaran de la ley, si no eran salvos. Es lo mismo que pasa hoy en día. Es lo mismo. En las muchas religiones que hay por ahí, te dicen, si tú no haces esto, si tú no ayunas, si tú no oras, si tú no lees, si tú no vienes a la iglesia, si tú no diezmas, si tú no cumples con eso, si tú no me obedeces como pastor, si tú no haces eso que Dios te está diciendo, entonces tú estás en desobediencia, no eres salvo. Para ser salvo, tienes que cumplir con todas las reglas. Y ahí se vuelve legalismo. Entonces los judaizantes estaban enseñando un otro evangelio y Pablo escuchó esto y dice, no puede ser. Todo lo que habíamos enseñado a ustedes antes, todo lo que habíamos predicado a ustedes antes, no puede ser que ustedes cayeron en esto. Entonces él escribe Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 y vamos a ver 3 verdades acerca del evangelio. Y luego vamos a tomar juntos la cena del Señor. Escuchen lo que dice Gálatas capítulo 1. Y ojo en las expresiones que hay aquí en la palabra de Dios. Mira cómo él empieza. Pablo, apóstol, no por investidura ni por mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. La religión, el área, esa región tan grande, todas las iglesias que están en esa región de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para resgatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y él dice, mira lo que dice él, me aterra, si fuera un hispano hablando, me aterra, me asombra, no lo puedo creer, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos, los judaizantes, ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica acerca de unas buenas noticias distintas de las que hemos predicado, que caiga bajo maldición, dice Pablo. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? En sus preguntas él lo hace. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias, que es el evangelio, que yo predico, no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Te diste cuenta que el texto empieza diciendo
yo, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Es decir, lo que él está diciendo es que él no es apóstol porque él se autonombró apóstol o porque él se puso de rodilla en un lugar y le derramaron 1 litro de aceite en la cabeza y dijeron a él a través de una oración: ahora te declaro apóstol. No. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa aquel que es enviado a una misión específica. El apóstol, Jesús escogió 12 apóstoles. Y para ser apóstol en la iglesia del primer siglo había una lista enorme de requisitos. Uno de los requisitos para ser apóstol es que la persona debería haber andado con Cristo después de la resurrección. De cuando Cristo resucitó, para ser apóstol, tú deberías haber caminado con Él hasta el día de la ascensión, cuando Él subió al cielo. Ese es el requisito number one. Otro requisito para ser apóstol era una persona que hacía señales y milagros. Otro requisito para ser apóstol era llamado directamente por Jesucristo. Hoy tú me dices: Pastor da Silva, ¿y qué pasa con los apóstoles que tenemos hoy? Ese es un problema, porque ninguno de los apóstoles que tenemos hoy califica para ser apóstol, porque ninguno andó con Cristo, ninguno vio a Cristo ascendiendo al cielo. Hoy tú pudieras argumentar diciendo: Pablo no anduvo con Cristo, porque cuando Cristo murió apareció Pablo. Pablo no vio a Cristo, es verdad. Pero Cristo llamó a Pablo en Hechos capítulo 9, tuvo un encuentro con él y fue llamado específicamente por él. Y Pablo fue el último apóstol. Cuando él muere, mueren los apóstoles. El problema que tenemos hoy día es que en la mayoría de los casos, no estoy generalizando, pero en la mayoría de los casos, querer ser apóstol es símbolo de autoridad y de poder y de control. Ese es el problema que tenemos hoy. Es símbolo de autoridad, de poder y de control. Por eso es tu responsabilidad como creyente en Cristo Jesús cuidar y analizar muy bien el término apóstol y las condiciones según lo que nos enseña la palabra de Dios. Podemos decir que hoy no hay apóstoles. Pablo fue el último y murió. Y por eso él dice, yo, apóstolo, llamado, no por la voluntad humana, no para autoproclamarme, sino llamado por Cristo Jesús. Tú debes tener mucho cuidado. Allá afuera hay muchos falsos apóstoles, hay falsos evangelios que suenan ser muy lindos, muy hermosos, pero son falsos, como había en aquel entonces en la iglesia del primer siglo. Y Pablo estaba justamente lidiando con los diferentes evangelios que aparecieron aquí. Entonces la primera cosa que tú y yo tenemos que considerar, si a ti te gusta tomar nota, es que el evangelio proviene de Dios. El evangelio proviene de Dios. No proviene de la iglesia, de la religión, del hombre. El evangelio proviene de Dios. Entonces la pregunta es esta: ¿qué es el evangelio? Lo tengo aquí. ¿Qué es el evangelio? ¿Puedo tener la respuesta, por favor? Please, ahí está. Escúchame bien, déjame ahí por un momento. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que Jesús fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y Dios lo resucitó de entre los muertos. No te olvides de eso. Entonces yo te voy a preguntar, iglesia, ¿qué es el evangelio? Y tú me vas a contestar. Iglesia familiar de domingo por la mañana en la escuela dominical.
¿Qué es el evangelio? Claro que usted puede ser mucho mejor que eso. Iglesia, yo les voy a preguntar a ustedes qué es el evangelio y ustedes me van a contestar considerando la pausa, la coma en voz alta, lo más lindo que pueda porque lo estamos grabando. Mis queridos jovenazos, ¿qué es el evangelio? Ustedes merecen un aplauso. Entonces cuando alguien te pregunta el evangelio, te van a decir, el evangelio son las buenas nuevas. Es verdad, el evangelio son las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas ¿de qué? De que Jesús fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y Dios lo resucitó dentro. ¿Dónde está esto, pastor da Silva? 1 Corintios 15, 3 y 4. Ahí está. Ahora, si ese es el evangelio, ¿cómo una persona puede ser salva? ¿Cómo somos salvos? Tengo aquí para ustedes. ¿Cómo somos salvos? Ok. Iglesia, ¿cómo somos salvos? Así mismo. No hay otra forma. Es por la fe, solo por la gracia, a través de Jesucristo. Todo lo demás que te pueden presentar es un evangelio falso. Por eso en Gálatas, en el versículo 4 de lo que leímos, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para resgatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que Pablo estaba trabajando duro para corregir los falsos evangelios que se había levantado en el seno de la iglesia. ¿Ustedes entendieron, iglesia? En el segundo lugar, solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. Un evangelio. Y Pablo, de una manera muy linda, me gusta, me fascina lo que él hace. Él advierte a los hermanos acerca de los peligros, de los falsos apóstolos, de los falsos evangelios que estaban basados en las obras humanas. Y es triste ver la realidad en muchos casos hoy. Yo conozco muchas personas dolidas, heridas, que han dejado los caminos del Señor por intentar ganar la salvación a través de las obras, por lo que los han enseñado antes, y todo lo que han hecho en el aspecto religioso, y a veces la misma religión como iglesia evangélica se transforma en una prisión, siendo que fuimos llamados a la libertad. Se transforma en una impresionante carga, a donde nosotros no podemos cumplirla. Y los judaizantes dijeron, no puedes ser creyente. No puedes ser salvo si tú no cumples las reglas de la religión. El verdadero evangelio es Cristo más nada. Cualquier cosa que tú intentas acrescentar ahí se convierte en un evangelio falso, porque no podemos acrescentar nada. Y déjame mencionarte una pequeña lista de una lista gigante de falsos evangelios que hay ahí afuera. Y la mayoría de ellos tú ya escuchaste, o algunos de ustedes han salido de ahí
gracias a Dios. Y si te han propuesto, si te han ofrecido, huye. Huye. Déjame mencionarte unos cuantos falsos evangelios. Un falso evangelio es el evangelio de la prosperidad. Dios quiere que seas próspero, rico, económicamente muy bien. Dios quiere que tú tengas todo lo que tú desees. Y usan versículos de la Biblia para esto. Te prometen, pero no hay nada gratis, porque tú tienes que dar. Y cuanto más das, más pacta con Dios, reclamas. ¿Dónde? Está en la Biblia esto. Ese es el evangelio de la prosperidad. Luego está el evangelio pare de sufrir. Nacido en mi país, donde muchos piensan que yo soy pastor de la iglesia pare de sufrir. Por eso algunos de ustedes conocen personas que, y cuando tú dices, oh, mi pastor es un pastor brasileño, ahí yo no voy. Estoy hablando en serio. Ahí yo no voy. Porque piensan que soy un pastor de la iglesia pare de sufrir. Solo dile a tu amigo que el pastor da Silva sigue sufriendo. Sigue sufriendo. Díselo con toda confianza. Él sigue sufriendo. El evangelio pare de sufrir dice que tu sufrimiento es una maldición. Tu pobreza es una maldición. Dios no quiere que tú sigas sufriendo. Entonces te da una lista de una receta de cosas que tú tienes que hacer para romper la maldición, para dejar de sufrir. Por eso todos los testimonios es sobre liberación y la persona que dejó de sufrir. Ese es el evangelio pare de sufrir. Luego está el evangelio de la pobreza, que asegura que la pobreza es una señal de la misericordia de Dios. Jesús fue pobre. Ser pobre es una señal de la misericordia de Dios. Y los pobres dicen así, soy pobre materialmente, pero en Dios yo soy rico. ¿Has escuchado eso alguna vez? En Dios yo soy rico. Ese es lo más importante. No tiene nada. Pero se gloria en su pobreza, porque ese es el evangelio de la pobreza. Luego está el evangelio basado en las obras. Las obras. Haz esto, cumple esto, y al final cuando tú mueras, Dios va a hacer una suma de todo y te va a salvar. Está el evangelio del legalismo. En el evangelio del legalismo debes creer en Jesús y ser una persona buena y Dios te va a salvar. El evangelio del ritualismo, solo la oración, bautizarse y venir a la iglesia y dar tu diezmo, vas a ser salvo. El evangelio del sincretismo, solo tomas a Jesús y añade Muhammad, añade Joseph Smith, añade santería, añade todas las religiones. Es una ensalada de sincretismo religioso. Y es triste ver personas que dicen, oh, lo importante es creer en algo, cree en algún Dios. Todos los dioses son buenos, todos los caminos van a llevar a Dios, todos los caminos te van a llevar a Dios. Entonces él cree en un montón de dioses. Es el sincretismo religioso. Luego está el evangelio del universalismo. El universalismo dice, al final todos seremos salvos. No matter what, no importa lo que sea, al final Dios es tan bueno y todos seremos salvos. Esa es solo una pequeña lista de los falsos evangelios que hay ahí, de las falsas mentiras que hay ahí, que lo único que ellas hacen es alejarte de los caminos del Señor. Cuidado. Ojo. Investiga, estudia. Es lo que Pablo estaba diciendo a los hermanos allá en la provincia. No hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Y el evangelio se recibe por fe.
Escríbelo ahí. El evangelio se recibe por fe. Me gusta lo que dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Me fascina. Escribe ese texto ahí en tu hojita, por favor. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia. Mediante la fe. No, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No te puedes salvar por obras y golpear tu pecho y decir, fui un buen hombre, fui una buena persona, fui un buen religioso, mire, me voy a salvar porque iba a la iglesia cada domingo, diezmaba cada domingo, hice campañas de oración, ayuné, era una buena mujer, un buen hombre, gloria a Dios, y me golpeé el pecho, me voy a salvar. Pablo dice, no, solo eres salvo por la gracia. Gracia es favor inmerecido de Dios. Nadie te puede salvar. No es el pastor, no es el cura, no es el rabino, para nada. No es la religión, no es la ética moral como algunos se lo creen. No son las buenas obras, aunque son muy buenas. No son los ritos. Es únicamente la gracia de Dios que salva al pecador, iglesia. Solamente la gracia de Dios. Es como nos decía Sofía temprano. Dios tiene un diseño perfecto. Luego en el diseño de Dios el hombre pecó, cayó en quebrantamiento. Ahí los 3 círculos lo podemos poner acá, por favor. Cayó en el quebrantamiento. Dios nos da el evangelio. Iglesia, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, iglesia? ¿Y cómo podemos ser salvos? Así. Amén. No hay otra forma. Párense con nosotros, por favor, y vamos a cantarle a Dios. Mientras cantamos a Dios, te voy a pedir que tome tu copita, empieces a abrir, porque vamos a tomar la cena para celebrar el verdadero evangelio. El evangelio de que Cristo Jesús murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día Dios lo levantó de... Vamos a cantarle al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, firmamente las estrellas mías, Al oír tu voz, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su serenidad. alza tu voz con nosotros. Corazón, Entona la canción. Cuán grande es Él. cuán grande es Él, Oh, cuán grande es Él. grande es Él. Mi corazón entona. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es. Si tú estás aquí con nosotros hoy, nos está visitando de otra iglesia, eres creyente en Cristo Jesús, toma la cena en tu iglesia. Yo te quiero invitar a que tú tomes la cena con nosotros. Quizás tú digas, Pastor da Silva, yo no soy creyente, no he sido bautizado, no quiero sentirme obligado a tomar la cena. No la tomes. Ese es un buen momento para que tú tengas una conversación acerca de la cena. Pero
Pero si tú eres un creyente en Cristo Jesús, nacido de nuevo, la cena es para ti. La Biblia dice que en aquella noche, después de haber cenado, Jesús tomó el pan, lo partió y dio a los discípulos y dijo: tomad y comer y hacer eso todas las veces que lo comeres en memoria de mí, en memoria de Jesús. La Biblia dice que Él tomó también la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y Jesús dijo a los discípulos: tomad y bebed, y hacer eso todas las veces que lo beberes en memoria de mí, memoria de Jesús. Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo el Salvador envió. desde el cielo Vamos, iglesia, alza tu voz. Salvador envió, Aquel Jesús aquel que por salvarme vino. que por salvar Aleluya. Solo hay un evangelio, el verdadero evangelio. hoy por mí murió. Mi corazón entona la canción. Mi corazón ¡Ey! Amén. canción, Cuán grande es Él. cuán grande, Oh, cuán grande es Él. cuán grande, Y mi corazón entona la canción. mi corazón Entona la canción. Cuán grande es Él. cuán Oh, una vez más. Mi corazón. Eso. mi corazón Amén. Cuán grande es Él. cuán grande, Oh, cuán grande es Él. cuán grande, Gracias, Dios. mi corazón Aleluya. cuán grande es Él, cuán grande es. Iglesia, que la gracia de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre la vida de cada uno de ustedes, y que nosotros podamos vivir nuestras vidas según el diseño de Dios, creyendo en un solo evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo. La iglesia del Señor dice: amén, amén, amén. Espero poder verlos esta tarde allá en el downtown. Vamos a tomar nuestro cafecito y vamos a ser iglesia allá afuera durante la semana. Bendiciones.